La introducción de este caso de aplicación, en este proyecto nos planteamos la idea de cuáles serían las necesidades que tendría una organización y cómo se podría tomar la mejor decisión utilizando Weka como una herramienta para poder analizar los datos y nos desglose cuáles son los resultados en ese momento para la organización de acuerdo al rumbo o necesidades que tenga en ese momento, ya que la herramienta de Weka nos permite minar datos dándonos resultados de formas en gráficas y agrupados para poder analizarlos de la mejor manera. Estos datos los podemos ingresar mediante la plataforma manualmente introduciéndole toda la información o podemos generar un archivo ARF donde ya contenga esta información y así automáticamente lo abrimos y nos brinda información acerca de lo que necesitamos. A su vez, para poder implementar estos datos, cuando nos dé la información hueca en gráficos y separada, decidimos implementar el diagrama de árbol, ya que con este podremos organizar e interpretar la información proporcionada por el software, agrupándola y trazándola la mejor alternativa para la empresa. Así sea esta la mejor decisión para la misma y así tenga unas ventas mayores o conforme ellos quieran. Aquí podemos ver unas imágenes de lo que nos ofrece Weka, como podemos ver de los gráficos y la información que nos detalla. La estrategia para aplicar este caso, lo primero, decidimos cuál sería la finalidad de este caso de estudio, el cual sería cómo ayudaría a la minería de datos en una toma de decisiones de una empresa, como también asignamos en equipo las tareas específicas para la implementación de este plan y el análisis, así como la investigación de lo que nos haría falta. También nos planteamos en investigar el cómo se usa el software de Waka para ingresar información y así nos muestre esta información de manera agrupada y gráficamente para después poder interpretarla mediante otro medio para poder analizarla mejor. Una vez que tengamos las tareas específicas e investigación, evaluamos los resultados y pusimos en marcha una prueba con unos datos para corroborar que esta estrategia que pensamos podría ser de ayuda para alguna organización. Por último, los datos que obtuvimos del software los introduciríamos en el diagrama de árbol para poder interpretar dicha información e ir validando la mejor alternativa. La problemática de estudio, los objetivos de la investigación determinarían si el uso de la minería de datos dentro de una organización sería una herramienta factible a la hora de tomar una decisión que favorezca a la misma organización. También evaluar cuáles serían las herramientas necesarias para poder implementar la minería de datos en la organización e interpretar esta información de una manera eficaz. Evaluar si existiría alguna diferencia a la hora de utilizar esta minería de datos en la toma de decisiones de algún método tradicional que se siga ocupando. También pensar cómo desglosaríamos los análisis en el diagrama de árbol para así explicarlos a la persona interesada, mostrándole por qué esos datos arrojan que es la mejor alternativa. En la problemática de estudio igual nos propusimos unas preguntas de estudio, que el por qué ayudaría la minería de datos a una toma de decisiones, como sería una buena idea para implementar en una organización, como podríamos usar algún otro diagrama para poder interpretar los datos de la minería en Waka, en qué área de una organización sería más factible implementar este método para gestionar las decisiones. ¿Cuánto impacto tendría la minería de datos en una organización al implementarlo y ponerlo en marcha la opción más óptima de este? ¿Cuál sería la mejor alternativa para poder implementar este conocimiento adquirido en una organización? Por último, la justificación del caso de esta problemática de estudio, la conveniencia, en este caso podríamos observar lo que convenientemente sería implementar este método a la hora de tomar una decisión, ya que mediante el desglose de la información y gráficas podríamos observar la mejor opción. Esto nos ayudaría a desglosar de mejor manera esta opción óptima. Como también vimos la relevancia de la minería, que nos permitiría descubrir información que no nos esperábamos, abriría una gran oportunidad a la organización ya que muestra un amplio panorama. Se podría analizar una gran cantidad de datos y poder obtener una decisión óptima. Bueno, seguimos con el desarrollo del objetivo de dicho análisis. El tratamiento de los datos para la toma de decisiones en las actividades de negocio. Como sabemos, los datos que se almacenan en las bases de datos no suelen proporcionar los beneficios directamente,
Su valor real reside en la información que podemos extraer de ellos, es decir, información que nos ayude a tomar decisiones o a mejorar la comprensión de los fenómenos que nos rodean. Para tal efecto se deben definir medidas cuantitativas para los patrones obtenidos, ya sea precisión, utilidad y beneficio obtenido, para establecer medidas de interés que consideren la validez y simplicidad de los patrones obtenidos mediante alguna de las técnicas de minería de datos. El objetivo final de todo este proyecto es incorporar el conocimiento obtenido en algún sistema real, tomar decisiones a partir de los resultados alcanzados, o simplemente registrar la información conseguida y suministrársela a quien esté interesado. Tenemos un ejemplo del análisis data mining, que primeramente están los indicadores de la bondad del resultado. Son los índices de bondad del resultado tratan de aportar una idea acerca del error que se comete al emplear un modelo para realizar una tarea. En segundo lugar tenemos los indicadores de relevancia de resultado. En este grupo son el coeficiente de cobertura, el coeficiente de apoyo y el coeficiente de significación. También tenemos los indicadores de novedad de resultado. Cuando la información es excesivamente abundante y obvia, puede presentarse el problema de generar reglas. Para ello existe el coeficiente de novedad, creado para indicar si una regla es interesante o no en función del número de reglas que ya están generadas para un área de conocimiento en concreto. Y por último tenemos indicadores de aplicabilidad del resultado. La dinámica de las organizaciones actuales demanda cada vez más tiempos de respuesta más rápidos, por lo que es necesario que tanto la creación o generación de modelos como los resultados del mismo deben estar disponibles en el menor tiempo posible. Seguimos con las variables del análisis. Estas son aquellas que se incluyen en el proceso estadístico, son aquellas variables que realizan estudios analíticos sobre las variables de medición, y para ello tenemos el análisis de sensibilidad. Este tipo de técnica nos ayudará a identificar los riesgos que pueden afectar más al objetivo del proyecto. También tenemos el análisis del valor monetario esperado, o EMV. Este calcula el resultado promedio teniendo en cuenta las oportunidades esperadas que se expresan en positivo y los riesgos probables que se expresarán en negativo. Y por último tenemos el modelado y simulación. Es una simulación donde se proyectan las incertidumbres para traducirlas en el impacto que podrían tener sobre el objetivo del proyecto. Generalmente, las simulaciones iterativas se realizan utilizando la técnica de Monte Carlo. Y por último, el uso de hueca y visualización de resultados iniciales. Para hacer el uso de una hueca, sabemos que primero debemos hacer una instalación y una ejecución. Una vez que esté descomprimida la hueca y teniendo apropiadamente nuestra instalación, la máquina virtual de Java para ejecutarla, simplemente debemos ordenar el directorio de la aplicación con el siguiente mandato, que es java-jar hueca.jar. Este modo de ejecución no es el más apropiado, ya que por defecto asigna solo 10 megas de memoria de acceso aleatorio a la máquina virtual. Una vez que hueca esté en ejecución, aparecerá una ventana denominada selector de interfaces que nos permite seleccionar la interfaz en la que deseemos comenzar a trabajar con hueca. También tenemos los ficheros ARFF, donde es una ventana de selección de interfaz. Nativamente Hueca trabaja con un formato denominado ARFF, acrónimo de Attribute Relation File Format. Este formato está compuesto por una estructura claramente diferenciada en tres partes. Uno es la cabecera, donde se define el nombre y la relación. Su formato es el siguiente, @relation, nombre de la relación, donde el nombre de la relación es de tipo string. Si dicho nombre contiene algún espacio, será necesario expresarlo entrecomillado. Las declaraciones de atributos. En esta sección se declararán los atributos que compondrán nuestro archivo junto a su tipo. La sintaxis es la siguiente.
Después tenemos la sección de datos, donde declaramos los datos que componen la relación separando entre comas los atributos y con saltos de línea las relaciones. Y por último, árbol de decisión. En el aprendizaje por árbol de decisión se construye un árbol de clasificación donde cada nodo corresponde a uno de los atributos, las aristas a un posible valor o intervalo del atributo a partir del cual se origina el nodo, y cada hoja se corresponde a una etiqueta de la clase objetivo. Y por mi parte sería todo. Uso. Al emplear una serie de datos de una empresa del sector comercial, un supermercado, unos datos que pueden ser perfectamente extraídos de un comercio real, como se verá en los próximos apartados. Para ello se utilizará el Weka, una herramienta de minería de datos muy fácil de usar gracias a su sencilla interfaz gráfica. Realizamos una comparación sistemática de una ejecución de los algoritmos predictivos de Weka sobre una colección de conjuntos de datos. 2. El preprocesamiento. Podemos remover atributos que no queremos considerar y aplicar otra serie de filtros. Permite eliminar datos que están incompletos o datos con ruido o inconsistentes. Seguramente sea este el proceso más importante de la minería de datos, ya que para obtener conclusiones válidas a partir de los datos que tenemos es importante realizar una buena preparación de ellos. 3. La clasificación. Permite ver el comportamiento de los atributos en determinados grupos, es decir, cuáles son las variables más importantes. 4. Las reglas de asociación, que pueden saber qué patrones o transacciones ocurrieron anteriormente en un mismo conjunto de datos. La visualización de resultados iniciales. Muestra gráficamente la distribución de todos los atributos, mostrando gráficas en 2 dimensiones en las que va representándose en los ejes todos los posibles pares de combinación de los atributos. En este caso, aplicar una serie de metodologías de minería de datos. Los únicos procesos que nos han resultado útil para obtener una ventaja competitiva de este supermercado es el método de asociación. Se ha podido ver, por ejemplo, que las personas que compran pan también compran pasteles con una confiabilidad del 92%. Al ser los primeros resultados arrojados, a veces por mucha cantidad de datos que posees, no es posible establecer patrones o relaciones entre los atributos que lo componen, como en este caso. Propuesta de variables pivote de análisis. La propuesta de variables para este análisis se basa en el formulario para el usuario, que selecciona el tipo de producto o servicio para obtener los datos. Estos son los datos necesarios que se deben almacenar en la aplicación y exportar posteriormente a Weka para la realización del modelo de minería de datos, por lo que es el primer paso que debemos realizar para cada marca de coche que deseamos analizar. La aplicación buscará en la web todos los vehículos de segunda mano de dicha marca y los introducirá en la tabla coches 1 a 1. Tras esto podemos pulsar exportar para transformar esta tabla en un archivo compatible con Weka, como el siguiente. Este fichero contendrá los datos que los anunciantes han puesto sobre las ventas, por lo que necesitará un tratamiento y procesado previo para su trabajo con Weka. Lo retomaremos la aplicación para la implementación del modelo de minería de datos descubierto. La generación de algoritmo de análisis. Esta función clasifica las herramientas de minería de datos basados en la implementación del algoritmo con el apoyo de ellos y la elección de selección descriptor disponible. El algoritmo de tabla y decisión implementando en el instrumento Weka. Para este ejemplo utilizaremos algoritmos supervisados o predictivos. Predicen un dato o un conjunto de ellos, desconocido a priori a partir de otros conocidos. MaxScale indica el número máximo de conjuntos, que intenta mejorar el algoritmo para encontrar una tabla sin haberla encontrado en los últimos n1 subconjuntos. Crossval